Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer esta narrativa. En esta mañana en lo personal es un gran desafío salir de una zona, podríamos decir, de confort, al conocer por ahí un poquito más acerca del contexto histórico del libro de Santiago y literario. Uno se siente bastante cómodo, así que ha sido un desafío poder estudiar este pasaje en su contexto para poder ver las implicaciones que este pasaje trae. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerte pensar en lo siguiente. Vivir como si Dios no existiera. Seguramente escuchaste esa frase, ¿no? Esa no es simplemente una frase, sino que es un concepto, un estilo de vida. Vivir como si Dios no existiera. Y el mundo vive de esta manera. Y eso es natural al mundo. Ellos viven como si jamás tendrían que rendirle cuentas a nadie, absolutamente a nadie, como siendo los propios dueños y los amos de su vida, ignorando y viviendo ajenos a Dios. Eso es una realidad y es de esperar en aquellas personas que no aman a Dios, que no conocen a Dios. Pero muchas veces esta es la triste realidad del pueblo de Dios. ¿Y en qué sentido? No en el sentido que dicen Dios no existe o Dios no está presente, sino que se vive ajeno a los criterios, a la voluntad y a la revelación bíblica de parte de Dios. Y se vive, en otras palabras, como si Dios no existiera. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos va a dar luz sobre la gravedad de este hecho, de vivir como si Dios no existiera, ¿no? Y antes de comenzar y dar lectura al pasaje, vamos a meternos un poquito en el contexto. Primera y Segunda de Reyes, originalmente en la Biblia hebrea, eran un solo libro, que era llamado Reyes, en referencia al versículo 1 de Primera de Reyes 1.1, donde dice, la primera palabra es Reyes. Se divide tiempo más tarde, esta división tiene que ver con la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, pero muchos años más tarde. Se va a dividir así, no por cuestiones temáticas para separar los asuntos que hacen al flujo del pensamiento del libro, sino más bien esto tiene que ver con cuestiones prácticas, ¿no? No quisieron poner todo en un solo códice, en un solo pergamino, porque hubiese sido bastante dificultoso tener que desenrollar todo para ver una sola historia. Entonces les pareció práctico poder dividir el libro. Ahora, no sabemos exactamente quién fue su escritor, aunque la traducción judía atribuye la autoría a Jeremías. Tenemos razones suficientes para descartar a Jeremías como escritor. No nos vamos a meter en eso, pero lo que sí sabemos es cuándo tuvo lugar este escrito. Y fue en el año 561 al 538 a.C., y fue realizado por un solo escritor. Un solo autor, bajo inspiración del Espíritu Santo, se puso a escribir y a recopilar estos datos que iban a ser oportunos a su audiencia original. Podemos saber también, por la luz que nos arroja el contexto, que este hombre vivía en Babilonia durante un tiempo particular, durante un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba exiliado, había sido llevado cautivo a Babilonia. Así que escribe desde ahí. ¿Y qué hace el libro de Reyes? Bueno, va a resumir la historia posterior a los jueces. Van a reseñar los relatos o las reseñas sobresalientes de las monarquías, tanto del primer Reino Unido, como así también a partir de la división de los dos reinos. Ustedes saben que el libro de Reyes también va a registrar la causa y la división, porque antes era toda una sola nación, ¿no? Y después se divide en el reino del norte, que es Israel, mejor conocido como Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, que es Judá, y la capital seguía siendo Jerusalén. Ahora, ¿qué hace el libro de Reyes? Va a rastrear la totalidad principalmente de dos conjuntos de reyes. Dos conjuntos o dos grupos de personas también. Y estas personas se caracterizan porque ambas partes de Israel
se están volviendo más indiferentes a la ley de Dios y están rechazando a su profeta. Y esto en forma progresiva los está llevando al cautiverio, ¿no? Y en el libro de Reyes, en su totalidad, no vamos a encontrar una declaración explícita de su propósito o su tema central. Pero si vos lees esto una y otra vez, te vas a dar cuenta que el autor selecciona material en forma subjetiva para mostrar una tesis acá, o una premisa, ¿no? Podríamos decir, que tiene que ver que el bienestar de Israel y de los reyes depende pura y exclusivamente a la obediencia a las normas del pacto estipulados en el Sinaí. Ellos están sujetos a eso. Su bienestar va a depender de esto. Pero a su vez, ellos también tienen que mostrar una respuesta fiel a los profetas que Dios va a enviar. El autor no tiene la intención, aunque acá se mencionan varios reyes, si te das cuenta, si alguna vez lo leíste, te quiero decir algo que no hace el libro. El autor no tiene la intención histórica de poder contarte la vida social, política o económica desde el punto de vista de la historiografía moderna, ¿no? Que abarca todo en detalle. Esa no es la intención del autor. De hecho, él va a dar varias fuentes, varias citas de donde él saca la información, como para que la gente de ese momento, si quisiera saber lo social o lo político o económico de la relevancia que tuvieron estos reinos, pueda ir ahí y consultar ahí. Pero lo que el autor hace es poner narrativas, es arrojar luz sobre algunos asuntos que tienen que ver con la lejanía de la palabra a la palabra de Dios o la cercanía a la palabra de Dios que tanto los reyes como el pueblo de Israel tuvieron. Esa es la intención del autor. Por eso no es que en este libro de Reyes vas a encontrar los reyes más sobresalientes o que marcaron más la historia desde el punto de vista secular. Porque si no tendríamos que hablar y tendría que haberse escrito algo muy contundente sobre la vida y el reinado de Onri, que fue un rey que marcó la historia económica y política de la nación. Y fue un rey muy relevante en ese sentido. Pero lo que se menciona de él es su maldad nada más. Se menciona su maldad y cómo él llevó a la idolatría al pueblo. Y siguieron después acá vamos a ver cómo lo continuó Ocosías. Lo que el libro quiere destacar es cómo el pueblo de Israel se mantuvo distante, cómo se volvió más a la idolatría, cómo profundizaron más su pecado a la luz del pacto que ellos tenían con Dios. Porque si hay algo que el autor te deja ver a lo largo de todo el escrito, es su conocimiento del Pentateuco, y específicamente del libro de Deuteronomio, donde estaban las estipulaciones de cómo tenía que vivir el pueblo de Dios. Y él parecería como que está contrastando continuamente la ley, con la realidad histórica del pueblo de Dios y cómo se fueron del camino del Señor. Finalmente, les adelanto la historia, ellos tuvieron algunos reyes, el reino se divide, gradualmente se fueron alejando del Señor, después en forma deliberada. Dios les advierte por medio de los profetas, no hacen caso, les dice que va a haber juicio, que va a haber cautividad, que van a ser destruidos, no hacen caso, no toman nota del mensaje de los profetas, y finalmente en el 722 o 721 el reino del norte es llevado cautivo y se arrasa con todo el reino del norte. Desaparece de la historia, del mapa de la historia de Israel, tristemente, ¿no? Y el reino del sur, a través de después 3 invasiones caldeas, la última en el 586, termina siendo llevado cautivo, terminan matando al rey, quitándole los ojos, y después, antes matan a todos sus hijos en su presencia y después le quitan los ojos al rey de Jerusalén, y después se llevan a todo el pueblo cautivo. Ahora, ¿cuándo tuvo lugar este crimen?
Bueno, se cree que más o menos unos 40 o 50 años aproximadamente después de que este último acontecimiento que les acabo de contar sucedió. Después de que se llevan todos a Babilonia, este escrito tuvo lugar. Claro, porque muchas de estas personas no entendían las circunstancias en las que ahora estaban. Muchos no entendían de primera mano por qué estamos cautivos. Y estaban atónitos y perplejos y se preguntaban, ¿por qué Jehová permite que los babilonios destruyan Jerusalén, profanen el templo, lo prendan fuego? ¿Cuál es la razón? Y bueno, el libro de Reyes les va a dar esas razones y les va a enseñar que habían dejado a Dios y que se habían dado a toda clase de pecado en sus vidas. Se cumplen al pie de las letras todas las advertencias de los profetas. Y el único camino que conduce a la restauración, a la tierra santa, es el arrepentimiento de la idolatría. Volverse a Dios y creer en sus promesas. Eso es lo único que va a sacar a este pueblo de esta situación. Entonces, tanto Primera y Segunda de Reyes sugiere que fueron escritos para explicarle al pueblo del exilio que su humillación se debió a sus insistentes abominaciones e insistencias en quebrantar el pacto de su Dios. Dios, después de usar gran paciencia durante muchísimo tiempo, más o menos se calcula que este tiempo de rebeldía duró más de 400 años. Después de eso, Dios los va a entregar al juicio. No antes sin haberle advertido, ¿no? Y esta sección que nosotros vamos a estudiar un capítulo, pero este capítulo se halla en una sección bastante amplia que trata acerca de todo el ministerio de Elías y Eliseo. Hay varios profetas que se mencionan en Reyes, pero la verdad es que de los que más se habla es de Elías y Eliseo. De los otros simplemente se menciona, ya van a tener su lugar en los libros proféticos. Pero acá lo que Dios quiere mostrar por medio de estos profetas es el poder de Dios, es la grandeza de Dios, es la santidad de Dios, pero también es cómo ellos se estaban dirigiendo y cómo debían relacionarse con los emisarios de Dios. Te dije que todos los reyes que se mencionan acá no es necesariamente porque hayan tenido relevancia en el sentido secular de la historia de Israel. Su realce es debido a la dureza de sus corazones. Y acá tenemos una historia sorprendente. Ocosías, el hijo de Acab, llega al trono. Él no mostró dependencia en el Dios de Israel, ni tampoco sumisión. Él tuvo un corazón perverso, un corazón duro, y mostró resistencia ante las palabras del profeta y un menosprecio ante el representante de Dios. Y todo eso trajo consecuencias tremendas para su vida. Pero antes de leer el pasaje, mira ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, un poquito el contexto de este rey. ¿De quién vamos a hablar hoy? Es de este rey. Él es el personaje principal de la historia. Y tenés ahí un resumen hecho por el autor de lo que fue su reinado. Capítulo 22, versículo 51 dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a las cosas que había hecho su padre. Ahí tenés. Este rey perverso, inclinando su corazón constantemente a los ídolos. Ahora, ¿por qué? Ahora lo que se va a decir en el capítulo 1 de Segunda de Reyes es una ampliación un poquito más detallada de la rebelión, la rebeldía de este rey. ¿En qué consistió? Y déjame mencionarte a modo de resumen la idea central del capítulo antes de poder leerlo. La razón por la cual el autor incluye esta historia acá
Es porque esta historia va a mostrar a un hombre que sirve de ejemplo de lo que es una vida miserable de alguien que no busca a Dios en medio de las dificultades, sino que él va a confiar en medios humanos. Y el pueblo de Dios tiene que entender cuánto ofende al Señor la falta de dependencia en Él. Muchas veces pensamos que no confiar y depender del Señor simplemente no nos da beneficios. Pero este pasaje nos pone en evidencia y nos muestra que la falta de dependencia en Él es un pecado grave. Es algo que ofende su santidad y su suficiencia. Esta historia también está puesta acá para mostrar que Dios tiene el control de la historia, ya que Él es el único soberano capaz de controlar la historia, capaz de controlar todas las situaciones, la enfermedad, la vida, la economía, absolutamente todo. Y este Dios soberano, que es el dueño de la historia, reclama honra, reclama una actitud humilde y reclama dependencia. El llamado es a que la audiencia original, estos que estaban cautivos ahí en el exilio babilónico, puedan vivir vidas que reflejen la dependencia en Dios en cada decisión que toman, en cada paso que dan, ya que hay un Dios en Israel que reclama estas actitudes correctas hacia su pueblo. Ahora, el llamado para nosotros hoy, o la relevancia que tiene este texto para nosotros hoy, es ser conscientes de que hay un Dios soberano. Y si decimos creer en Él, no podemos vivir vidas ajenas a su voluntad, desconociendo la revelación específica de su voluntad por medio de su palabra, ignorando su carácter, manteniéndonos a la distancia, al margen, ahí en el relleno, pero sin una relación cercana con el Señor de la historia, priorizando otras cosas, distrayendo nuestra mente, nuestro corazón, incluso en este momento. Esto es reclamado de parte de Dios. El Dios soberano tiene demandas para su pueblo, tanto en ese momento como en este tiempo. Él tiene demandas para su pueblo. Por eso el título de la predicación esta mañana es «Hay un Dios soberano». Hay un Dios soberano. Y lo que nos proponemos saber son 3 demandas del Dios soberano a su pueblo. Con esto en mente, quiero que demos lectura al pasaje y prestemos atención a esta historia. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel que vaya a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volved al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios,
el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no le tengas miedo, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Está ahí nomás la palabra del Señor. Te dije 3 demandas del Dios soberano a su pueblo. La primera demanda, son bastante largos los puntos, así que anotar rápido. Dios demanda una actitud de dependencia y confianza absoluta en la suficiencia de su palabra en lugar de buscar soluciones culturales del momento. No alcanzó a escribir nadie, ¿no? No importa, después queda grabado. Entonces, Dios demanda una actitud de dependencia y confianza absoluta en la suficiencia de su palabra en lugar de buscar soluciones culturales del momento. No te preocupes por lo largo porque el pasaje te va a hacer ver este punto muy claramente. Dice el versículo 1, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. El autor nos va a poner en este primer versículo el contexto de esta historia. Y tiene que ver con el reino, ¿no? El versículo 1 nos informa que llegaron problemas a este inexperto rey. Hace poquito había asumido el reino. Los moabitas, que eran tributarios de Israel, ahora se habían rebelado. Y puedes imaginarte todos los problemas que esto traía, ¿no? Inestabilidad política al reino de Ocosías, ya que ahora hay gente que se rebeló. Mirá si se rebelan otros más. Pero también una inestabilidad económica, ya que era importante el dinero que recaudaban de parte de los moabitas. Y este dinero tenía fines bélicos y tenía que ver con la seguridad de Israel. Entonces este rey comienza su reinado no de la mejor manera, sino con un cuadro bastante complicado. El versículo 2 dice, y Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Me gusta cómo el autor va narrando, ¿no? Porque te tiró el contexto y ahora ya siguen los problemas. Ocosías, este rey que está preocupado cómo va a resolver estos asuntos de su reino, tiene un accidente. O sea, peor no le podía estar yendo, ¿no? Se cae por la sala que tenía, su 2º piso. Los reyes de ese tiempo solían tener casas de 2 pisos. Y es probable que la protección, las barandas, sean bastante débiles. No sabemos bien cómo se cayó. La verdad que resulta bastante sorprendente, pero lo cierto es que se cayó. Se cayó y el cuadro no puede ser peor. Esto no es lo que esperaba este rey Ocosías en ningún sentido, ¿no? Ahora dice, y estando enfermo. O sea, él quedó mal herido por el accidente. Sin embargo, la palabra enfermo que se utiliza ahí no necesariamente sugiere de alguien que está a punto de morir. La gravedad de esta enfermedad el sentido de la gravedad de esta enfermedad está dada o está determinada exclusivamente por el contexto. A veces puede referirse a personas que están por morir, a veces simplemente a personas que no tenían las mismas fuerzas que antes tenían, como por ejemplo Sansón, que se había debilitado, no había perdido sus fuerzas. Es la misma palabra que se utiliza acá. Un contexto más cercano nos puede dar luz ahí en Reyes
capítulo 9, cuando Jorán sale de la batalla con los sirios que lo hieren, él sale aparte para recuperarse de sus heridas. ¿Qué quería Jorán? Simplemente recuperarse del daño que había recibido, y se podía recuperar. Y este es el mismo sentido que está dando el autor a la enfermedad que Ocosías tenía. Era una enfermedad, sí era grave. No vamos a quitarle la gravedad a esto, porque se cayó de un segundo piso. O sea, mínimamente se quebró una pierna, porque dice que estaba en cama, no se podía levantar de la cama. Quedó postrado, ¿no? O sea, era un asunto grave lo que estaba ocurriendo acá, pero no era un asunto necesariamente de muerte. De hecho, ya vamos a ver a lo largo de la narrativa que la razón por la cual va a morir Ocosías no es por la enfermedad, sino que es por la idolatría, por su rebeldía. Entonces, en esta situación, él va a enviar mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Cuando lees el texto así a primera vista, no parece que la intención de Ocosías sea el de querer sanarse, sino el de querer saber, ¿no? Saber qué va a pasar con su vida. Pero, si te metes un poquito más en el contexto cultural, te vas a enterar de que en la antigüedad muchos creían que predecir el futuro tenía que ver con poder, o equivalía a poder controlar el futuro. Cuando un hombre poderoso como un profeta pronunciaba la voluntad de su Dios, muchas veces lo que hacía este profeta era determinar lo que ese Dios tenía que hacer. Y eso era muy manipulado, ¿no? Entonces, lo que hace Ocosías en un sentido implícito o tácito es buscar o reconocer en Baal y no en Jehová quién era el Señor y el formador y el controlador de los sucesos y el tiempo, y específicamente del futuro. Eso es lo que está manifestando este rey. Sumado a esto, Zebú significa mosca. Podría ser referirse al dios de las moscas, en su habilidad de ahuyentar a las moscas que transmiten todo tipo de enfermedad, ¿no? Era un problema las infecciones en ese tiempo, porque las moscas traían infecciones a una herida, ¿no? Y había que tener ciertos cuidados. Puedes imaginar, ahí quizá Ocosías está herido, y él dice: bueno, hay una solución, hay algo que es reconocido socialmente y aceptado y recomendado como algo legítimo. Busquemos la solución a esta enfermedad y acudamos a esto, ¿no? Entonces, él va a ceder a esto. Ahora, ¿cuántas soluciones humanas propone el mundo a las dificultades? Y no nos sorprende que el mundo corra tras ilusiones pasajeras, porque ellos no conocen al Dios del cielo. Ellos no saben nada acerca de Dios. Sin embargo, no son los únicos que corren en esa dirección. No parece que los inconversos solamente caminen ese camino, sino que aquellos quienes hablan, quienes profesan el buen nombre, el nombre del Señor Jesucristo, buscan un amparo muchas veces en tipo de estos profesionales, ¿no? Que no saben nada acerca del Creador. Y muchas de estas prácticas están rotuladas como aceptables, como científicas. Y la mayoría del Evangelio hizo suyo estos criterios, ¿no? Pudo acoplar, pudo integrar muchas de estas soluciones humanas. ¡Qué tragedia en estos días! Y esta tragedia no viene sin consecuencias. Así como Dios obró en juicio en ese tiempo, Dios va a obrar en juicio también en este tiempo, porque sigue siendo el mismo Dios, ¿no? En este acto, Ocosías está ofendiendo con alevosía al Dios soberano. Y como lo deja ver el escritor, acá por la forma de la narrativa, lo que va a comenzar acá es una guerra entre el verdadero rey soberano, que controla toda la historia con su palabra, y el rey terrenal, que no puede manejar absolutamente nada, desde su reino, su salud, y ya vamos a ver las demás cosas. De manera similar hoy, muchas veces el pueblo de Dios se dispone en forma deliberada a provocar a Dios, sea conscientemente o inconscientemente, a provocar la sabiduría de Dios. Dios quizás no es tan sabio para guiarme en esta decisión o guiarme en este problema.
y recurro a otra cosa. Pero como esto no quedó impune en la historia pasada, tampoco quedará impune en nuestros días. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, ¿no? El ángel de Jehová puede referirse a la segunda persona de la Trinidad, esto podría ser una teofanía, o también podría referirse simplemente a un mensajero, a un ángel. La verdad es que en este pasaje no cambiaría mucho el sentido y hay razones válidas para pensar cualquiera de las dos posturas. Lo importante es qué está haciendo este ángel, este ser. Él está representando el mensaje de Dios, él está representando la voluntad de Dios. ¿Y qué le va a decir? Levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no? Y lo que le va a decir es una pregunta directa y clara. Una pregunta que no anda con vueltas, que no anda con rodeo. Y esta pregunta se repite 3 veces. Y la repetición en un pasaje que tiene 18 versículos tiene que llamarnos la atención, así como tenía que llamar la atención a los destinatarios originales. La repetición. Hay una pregunta, hay un énfasis acá. Estas personas que estaban en el exilio, muchos de ellos estarían preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos acá? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Por qué estamos tan humillados por nuestros enemigos? Y la pregunta que va a hacer el ángel, la palabra de Dios, conlleva toda esta información. Una pregunta alcanza para responder todas las inquietudes del corazón de este pueblo exiliado. Y la pregunta es la siguiente. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom? El pueblo de Israel, junto con sus líderes, estaban viviendo como si no hubiese Dios. Eso también te deja ver la pregunta. Como si Dios no existiera. En forma intencional le dieron la espalda a Dios. Se alejaron de Dios, fueron tras la idolatría, no buscaron al Señor. Ni aún buscaron al Señor cuando estaban en dificultades. Mirá esta decadencia que está mostrando este rey Ocosías, porque cuando vienen los problemas, el corazón humano se tiende a humillar. Pero ha avanzado tanto el orgullo en el corazón de este rey, que ni aún teniendo problemas en su reino y en su propia salud, se atreve a humillarse delante del Señor del cielo, delante del soberano. Qué tremendo que es esto. ¿No hay Dios en Israel? No es que no haya Dios en Israel, sino que el pueblo de Dios vive como si Dios no existiera, como si no hubiera Dios. Esta pregunta no solo quedó en ese contexto donde se da la narrativa, sino que trascendió a los destinatarios originales y afirmó que sí hay Dios y demanda y Él reclama una actitud, ¿no? Ahora no solamente queda ahí, sino que esta pregunta se transforma en palabras atemporales que llega hasta nuestros días. ¿No hay Dios? ¿No hay un Dios acaso al cual tendremos que dar cuenta? Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos vidas independientes de Él? ¿Por qué si hay un Dios no le buscamos? ¿Por qué si creemos que hay un Dios nos creemos el cuento del mundo muchas veces y seguimos la corriente de este mundo? ¿Por qué si hay un Dios vivimos vidas como si todo se trate de nosotros, nuestros planes, y no tenemos en cuenta para nada al Señor y mucho menos su voluntad? Ya que hay un Dios, y si es que le hemos dado la espalda y lo hemos ignorado, vamos a recibir, tendremos las consecuencias. Y fíjate cómo se lo dice, ¿no? El versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que de cierto morirás. Este es el juicio que trae la idolatría. La idolatría se paga de esta manera. Este hombre puso su esperanza, su confianza en algo que no es Dios, y va a morir por eso. Va a morir por eso. Este es el resultado de la idolatría del corazón. Ahora uno dice, pero qué severo, ¿no? Qué duro que es esto. Ahora, esto no es injusto y sin aviso. Son las estipulaciones del pacto. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 22. Versículo 20 dice: el que ofreciere sacrificios a Dios, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ese es el juicio. Eso ellos ya lo sabían. Ahora,
Uno dice, pero si este fue a consultar, bueno, es que la consulta a Baal está envuelta de sacrificios, de favores, de dones, de ofrendas que estas personas le hacían con el fin de recibir lo que ellos querían recibir. Ahora, ¿la iglesia debería tener cuidado de esta idolatría? ¿Deberíamos guardarnos de esto? Para responder a eso quiero llevarte un pasaje en Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 19. Fíjate, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Acá lo que hace Juan es dar la seguridad de lo que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está dudando sobre su identidad. Él sabe que es un Hijo de Dios. Aún cuando el contexto, cuando el mundo sea totalmente hostil a esto. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno y corre tras el maligno y los deseos de su propio corazón. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y fíjate lo que dice, porque no termina ahí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, hay un solo Dios y es el verdadero. Ahora, esto no es para que nos vanagloriemos de lo que hemos conocido, sino que Juan dice que Dios nos ha dado el entendimiento para que conozcamos estas cosas. La realidad de nuestra vida espiritual no tiene que ver con una iniciativa personal, sino que tiene que ver con que Dios lo hizo posible a esto. Y el libro va a terminar, o la carta va a terminar de una forma muy inesperada, porque dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Vos decís, ¿qué tiene que ver esta expresión con todo el argumento de la carta? ¿Acaso habló de la idolatría y desarrolló el tema de la idolatría en alguna sección del escrito? Bueno, no explícitamente, pero sí implícitamente. Porque cada una de las expresiones que muestran una fe falsa está ligada a la idolatría. Ya que no hay muchos dioses. Y todo lo que no es Dios es un ídolo. Hermanos, cada uno de los engaños que deforman la verdad de Dios, que deforman nuestra vida espiritual y que se ajustan a otras realidades, todo eso genera una forma de idolatría. Y una forma en la que Dios no recibe su gloria, que la recibe otra esa gloria. Se saca el foco de Dios, la centralidad del Señor. No solo los falsos sistemas de enseñanza, aún el amor hacia las cosas que están en el mundo, ¿no? Son una forma de idolatría. Donde está la confianza, donde pasa la confianza por ahí y no en el Señor. Donde el propósito de mi vida pasa por eso que estoy haciendo y no en el Señor. Donde nuestras fuerzas se empiezan a volcar ahí y no en el Señor. Eso es una forma de idolatría que Dios aborrece. Eso es idolatría. La idolatría del yo. Donde se pone a la persona en el centro, en lugar de poner a otros. La falta de amor. Al final del día, Juan termina diciendo, protéjanse de esto. Este pecado debería ser del que más nos defendemos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es el pecado en el cual nuestro corazón está más propenso a generar. Nuestro corazón, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y hasta nos mofamos de los que hacemos ídolos. Deberíamos cuidarnos, guardarnos de la idolatría, porque es lo que más producimos. Pero también es uno de los pecados que Dios más aborrece, el cual no queda sin culpa. Y fíjate, volviendo a Reyes, dice el versículo 4, la última palabra, y Elías se fue. Es sorprendente que en 4 palabras se va a resumir toda la obediencia de este hombre. Y uno dice, bueno, es que Elías era el profeta de Dios. Pero no te apures al pensar en eso, porque lo que acaba de hacer Elías, ¿sabes qué acaba de hacer?
acaba de sentenciar su propia cabeza, acaba de firmar que él está dispuesto a morir con tal de obedecer la palabra del Señor. Esto es confianza pura en el Señor. Ahora dice el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Claro, uno se imaginaba lo que podía haber pasado por la mente de este frustrado rey, ¿no? Las cosas van mal en el reino, estoy mal de salud. Y di una orden y ni siquiera me obedecen los mensajeros que acabo de enviar. O sea, no le sale absolutamente nada a este hombre. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Porque desde Samaria hasta Ecrón había más o menos 96 kilómetros. Y por lo que dice el rey, no parecería que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, emprendieron esta empresa y volvieron. No, algo pasó, por lo cual esta orden, esta comisión no fue cumplida. Y el versículo 6 dice, y ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Los mensajeros dan el mensaje del profeta. Ahora el rey está avisado. Pero lo llamativo acá es que este rey no pone atención a las palabras que ha recibido. Él no ve que esto viene de parte de Dios y es autoritativo y es seguro. Él no ve una sentencia de muerte, se mantiene distante, se mantiene indolente ante lo que está escuchando. Puedes pensar que este rey sabía acerca de la historia del Monte Carmelo, bajo el reinado de su padre Acab, ¿no? Dios había hecho grandes prodigios ahí. Era serio lo que Dios decía. Él sabía también de la humillación de su padre en un momento, ¿no?, de su vida. Quizá lo había podido ver llorando a su papá por el juicio que Dios le iba a traer, que era inminente. Sin embargo, ahora recibe algo similar, pero las palabras no causan ningún efecto en su vida. Él no puede escuchar nada. Sabe lo que están diciendo, pero no lo puede escuchar. No llega a su corazón, no haya cabida en su alma. Y te das cuenta porque lo primero que hace es preguntar en el versículo 7. Entonces él le dijo, ¿cómo era el varón que encontrasteis? Y dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo, es Elías tipito. Quizás se sorprende un poquito más de cómo te lo dije, ¿no? Pero lo cierto es que lo pudo reconocer por su apariencia física. Déjame mencionarte solamente algo en cuanto a eso. Quizá esta vestimenta que usaba Elías no tenía que ver con que le gustaba la marca de esa ropa, sino por el mensaje que él daba, ¿no? El mensaje era de cilicio, de dolor, de arrepentimiento, y se mostraba así, algo poco común de cómo la gente se vestía. La mayoría usaba lino, y él se estaba vistiendo con cueros de animales, ¿no?, de una forma robusta, porque el mensaje que iba a traer era un mensaje de arrepentimiento. Ni aun esto él lo puede valorar como algo directo, un mensaje directo para él, sino que escucha acerca de esto, reconoce que es Elías. El rey cree que la guerra es contra este hombre. Tantas veces habló Elías las palabras de Dios y sin embargo este rey no podía escuchar. Es como si hablara otro lenguaje, como si se comunicara en otro idioma, no capta para nada la esencia de las palabras de Dios. Y se enoja con quien no se debía enojar. Se enoja con la apariencia de un ser humano. Ve al hombre y ve que es insignificante, quiere arrestarlo, ejecutarlo. Este hombre ignora algo dramático que te deja ver el autor, que está a punto de entrar en una guerra en la cual no tiene ninguna posibilidad de ganar y en la cual corre con una desventaja muy, muy grande. ¿Puede ser tan clara la palabra del Señor, hermanos, y que no se la pueda reconocer? ¿Cuántas veces la palabra del Señor es enviada a nuestra vida para quebrarnos? No para que escuchemos un consejo de algo más que podemos hacer. Lo que se dijo muchas veces para quebrantar nuestra vida, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos de nuestro mal camino o para advertirnos acerca de los peligros que vamos a atravesar si seguimos en esa dirección.
pero no parece tener ningún efecto. No parece ser escuchada. Dios envía su palabra fielmente, pero en lugar de mirar a Dios, se ve al mensajero. Y se corre en esta vida sin arrepentimiento. Se toma a la ligera la palabra de Dios. Saben, hermanos, tristemente muchas veces la palabra de Dios nos causa tristeza en nuestro corazón. Nos expresan lágrimas que vienen de un corazón que está dolido por el pecado, por haberle sido infiel al Señor. Y nos recuperamos muy fácil, Nos recuperamos muy pronto de nuestras caídas. Y decimos, bueno, listo, Dios, perdóname, el que encubre su pecado no prosperará, y Señor, perdóname, y listo. Y no hay dolor por el pecado. Tenemos que examinar lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, cómo esa tristeza había invadido el corazón de estos hermanos. Porque si después de confesar el pecado, uno solo se levanta del pecado, esa confesión fue superficial. Después de una confesión, de una conciencia cargada por el pecado, ¿sabéis qué es lo único que te puede levantar de esa condición y de ese estado caótico? La gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Y tendríamos que decir, si no fuese por la gracia de Dios, me hubiese consumido mis pecados. La falta de meditación, la distracción, la indolencia, mirar a otro lado. Todas estas actitudes que tuvo este rey frente a la palabra de Dios. Y como lo dice el versículo 16, dice, y le dijo, así ha hecho Jehová por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Tiene que ver con la palabra de Dios, con la suficiencia de su palabra. Hermanos queridos, hay un Dios soberano. Demanda una actitud de dependencia y confianza absoluta en la suficiencia de su palabra, en lugar de buscar soluciones culturales, pasajeras, alivios superficiales. No le demos poco valor a su palabra. Esto es un pecado que está mostrando la idolatría que hay en nuestro corazón y va a traer serias consecuencias. ¿Recordás a alguien que le dio poco valor a la palabra de Dios y sufrió las consecuencias? David. El pecado que tuvo con Betsabé, todo cuando lo amonesta Natán, le dice, tuviste en poco la palabra del Señor, la menospreciaste, no la tomaste como que de esto dependía tu vida. Fue algo muy superficial, muy a la ligera. No meditaste suficiente. Te apuraste en decir, sí, esto es lo que tengo que cambiar. No viste todo el arrepentimiento que tenía que traer. Este rey se tenía que haber quebrado. Hay un Dios soberano. Y la segunda demanda es que, no se preocupen que los dos puntos que vienen van rápido. Hay un Dios soberano y en primer lugar demanda una actitud de dependencia y confianza absoluta en la suficiencia de su palabra y no en buscar soluciones culturales del momento. Y en segundo lugar, este Dios soberano demanda una actitud humilde y consciente delante de quienes lo representan con fidelidad, en lugar de menospreciarlos e ignorar. El segundo punto es tan largo como el primero. Le dicen quién era este hombre, un varón vestido de pelo, tenía en sus lomos un cinturón de cuero. Entonces dijo, es Elías Tibita. ¿Y qué hace el versículo 9? Dice, entonces envió a él un capitán de 50 con sus 50. Como te dije, este rey está incurriendo en un pecado trágico para él. Y no solamente para él, sino para los que están con él. Y dice el versículo, el cual subió a donde él estaba, y aquí, que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Este término varón de Dios, no es que el capitán está reconociendo el título de honor que lleva este término. Simplemente lo está llamando como llamaban al profeta, varón de Dios. Este capitán está representando muy bien el carácter y la voluntad de su reino, porque en un tono despectivo le va a decir, varón de Dios. O sea, reconocemos a quién servís. Vos servís a Dios, servís al Creador, en otras palabras. Hemos escuchado de Él, pero nada de esto nos interesa, no nos importa. Vos tenés que someterte a la voluntad del rey Ocosías. Claro que
mataron a los profetas de Baal, pero nosotros somos hombres de guerra. Esto es diferente. Varón de Dios, te advierto que desciendas, porque te espera algo muy grave. Esto no es lo mismo que viviste, no es la misma oposición. Ahora no son sacerdotes, ahora hay gente armada, gente de guerra, y te van a destruir. La soberbia, la inconsciencia hacia Dios son dos elementos muy peligrosos para vivir y transitar la vida, como lo vivía este capitán. Entonces Elías respondió y dijo al capitán: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. No era de Elías la guerra, pero se trataba del honor de Dios, que él iba a defender. Este es el juicio que espera a aquellos que en forma arrogante se oponen a los propósitos de Dios. Durante la historia de Israel se había abusado una y otra vez de los profetas de Dios, en forma deliberada. Pero el libro de los Reyes nos va a mostrar, a partir de acá, que con los profetas de Dios no se puede tratar de cualquier manera, porque ellos representan el reino de alguien más, el reino de Dios. Y atentar contra el profeta de Dios es querer entrar en guerra con el Dios de ese profeta. Entonces son todos destruidos y sin embargo algo te deja perplejo en la narrativa y te tiene que sorprender. Y es la obstinación de este rey, porque dice: volvió el rey a enviar a otro capitán con sus 50. Vuelve a enviar otro capitán, pero ¿cuál es el objetivo que tiene el autor para mostrar esto? Para volver a mostrarte esta historia. ¿Sabes? Uno de los objetivos tiene que ver con esto, con que no importa qué tan grande sea el castigo por el pecado, cuando no hay un corazón arrepentido, siempre se va a incurrir en algo peor. La dureza del corazón es irremediable. Un corazón endurecido no tiene reparo, no hay vuelta atrás. Fíjate, el castigo aumenta, el obrar de Dios es más notable aún. Puedes entender lo que dijo Caín, ¿no? Un corazón no arrepentido representa a Caín. ¿Qué vio Caín? Vio el castigo nada más. Grande es este castigo para ser soportado, pero no vio la ofensa que había hecho. Y este capitán deja ver cómo el tono y la tensión aumenta, porque ahora no le dice solamente que descienda, sino que descienda pronto, inmediatamente, y ponerle vida en tu mente a ese diálogo, a ese cuadro, ¿no? Le está imponiendo que ahora ya lo haga. Quiere manejar los tiempos del varón de Dios. Acá está este emisario del rey humano, Ocosías, en guerra contra el emisario del rey divino, Elías, ¿no? Y no les va a ir bien tampoco. Hay juicio porque el varón de Dios, Elías, dice que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y eso fue lo que pasó, ¿no? El mismo juicio. Esto es muy gráfico para los paganos, porque en la cultura pagana el arma más poderosa que ellos le atribuían a un dios era el poder del fuego. Por eso este profeta es un profeta de fuego, porque se opone al culto a Baal, se opone a la religión falsa y siempre va a intervenir con juicios de fuego. Y esto es lo que pasa con ellos. El mundo, hermanos, va a experimentar el testimonio de Dios por medio de dos testigos también, en un momento en la historia, que también van a llevar una vestimenta de arrepentimiento, de silicio, indicando su mensaje de arrepentimiento, ¿no? Y eso lo podés ver ahí en Apocalipsis capítulo 11. Vamos un minuto nada más ahí. Apocalipsis 11, fíjate, versículo 3. Dice: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Ellos son el testimonio de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si quieren hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder
sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Este mundo va a recibir el juicio de Dios. Y esto es un evento futuro, pero acá ves un paralelismo bastante gráfico, ¿no?, entre la vida de Elías y estos dos testigos, por los milagros y el poder que muestran. Dice el versículo 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Este tercer capitán no va a hablar directamente con Elías. Lo que hace primero es ir hacia donde está Elías y se va a poner de rodillas. El cuadro es muy gráfico, es muy vívido el cuadro. Podemos imaginar ahí, por la vestimenta que tenía, que directamente su piel está en el terreno. Un terreno que, por ser montañoso, y creemos que es el Monte Carmelo porque hay un artículo definido ahí que se sabe qué monte es, quizá es incómodo estar ahí arrodillado, pero lleva un poco más tu imaginación. Vos podés ver ahí qué hay en ese monte. Bueno, están los restos de la ceniza, ¿no?, de lo que Dios había hecho. 102 personas fueron consumidas por el fuego. Y quizá este profeta puede ver la ceniza, sentir aún, este hombre puede ver la ceniza, sentir aún el olor del juicio de Dios. Todo es tan reciente, tan fresco. Y él va a tomar una actitud diferente, porque mientras Ocosías y sus capitanes, junto con sus hombres, endurecían su corazón, Dios está obrando en arrepentimiento en la vida de otra persona, ¿no?, sin que la narrativa te lo diga. Y nos va a decir qué hace. Dice, y le rogó. Él no se atreve a hablar directamente con el profeta, en una voz fluida, en una voz confiada, directa, sino que está todo envuelto en ruego. Esto tiene que ver con pedir auxilio, con pedir socorro. Y le va a decir varón de Dios. Pero este varón de Dios no es despectivo como lo vimos anteriormente, sino que se está reconociendo a quién este hombre representa. Vos representás a un Dios que está irado con la idolatría, con el pecado. Y este capitán se está rindiendo ante Jehová, ante el Dios de Elías. Y le va a decir, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Tenés que notar algo que es muy llamativo. En ningún momento este hombre menciona la voluntad de su amo. En ningún momento le va a decir, por favor, bajá, vení conmigo, así no muero. Él lo único que hace es arrodillarse delante de él. ¿Y qué hace? Clamar. Él clama por misericordia. Este hombre está tan quebrado por el juicio de Dios que no hay acá una manipulación, un pedido egoísta. Y lo puedes ver porque ni siquiera pide por él mismo. Él pide también por los 50 soldados. ¿Y cómo lo dice? La vida de estos tus 50 siervos. Otras traducciones dicen que acá están tus esclavos a tu disposición. Esto muestra un corazón humilde, pero a su vez consciente del testimonio histórico. Algo que toda la narrativa no ha pasado hasta acá. Acá se marca un quiebre en la narrativa, ¿no? Porque tenés la actitud de alguien que sí responde en arrepentimiento frente al juicio y la soberanía de Dios. Él responde de esta manera. Y esta historia tiene que afectar a los destinatarios originales que estaban en el exilio en saber cómo tienen que responder ante el Dios soberano. Pero específicamente cómo se tienen que dirigir y relacionar con los hombres que Dios levantó en medio de ellos. Los profetas, estos hombres fieles que dan fielmente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se tienen que dirigir a ellos? ¿Cuál debe ser su actitud? Y él reconoce, este hombre, todo lo que Dios ha hecho. Ha descendido fuego del cielo y consumió a todos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar en el exilio si alguien recibió este mensaje, ¿no? Y la verdad es que no tengo seguridad de que si alguien entendió bien el mensaje y tuvo esta actitud. Pero sí puedo ver a alguien que refleja esta actitud. Sea porque lo haya escuchado en Segunda de Reyes o porque realmente Dios obró en su corazón en forma individual, y es Daniel.
Daniel estaba ahí, era parte de los destinatarios de esta carta. Quizás ya estaba muy viejito Daniel, pero los exiliados no solo tenían la palabra del Señor, tenían también un ejemplo claro, un ejemplo vivo, ¿no? Y vos ves ahí en la oración de Daniel, en el capítulo 9, no tenemos tiempo de leerlo, pero ves cómo él tiene todas estas actitudes. Primero, en buscar a Dios en medio de la aflicción en la cual se encontraba. Segundo, reconocer que lo que están viviendo es consecuencia del pecado, de haber abandonado al Señor. Tercero, clamar a Él misericordia, no ponerse a negociar con Dios, sino pedirle misericordia. Entonces, saber que hay un Dios soberano demanda una actitud de dependencia y confianza absoluta en la suficiencia de su palabra, en lugar de buscar soluciones culturales. Pero también vimos que saber que hay un Dios soberano demanda una actitud humilde y consciente delante de quienes lo representan con fidelidad, en lugar de menospreciarlos. Y por último, al menos lo vamos a mencionar, saber que hay un Dios soberano demanda una actitud obediente e incondicional a su voluntad, en lugar, y escuchá bien esto, en lugar de tener miedo al hombre. Dice el versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no le tengas miedo. Nota algo, primero, todo lo que el rey Ocosías solicitó, nada se cumplió, absolutamente nada. Porque incluso esto que va a hacer Elías no es por mandato del rey, sino que es por mandato del ángel de Jehová. Segundo, el ángel de Jehová da las directrices claras de descender. Pero ¿qué va a hacer? Va a afirmar el corazón del profeta. No le tengas miedo. ¿Te acordás lo que había pasado en el monte Carmelo, en ese mismo monte? Elías mató un montón de personas, los profetas de Baal. Hubo un milagro tremendo, descendió fuego del cielo. Y después una mujer lo amenazó y salió corriendo. Corrió más de 100 kilómetros porque tenía miedo, ¿no? Para salvar su vida. Ahora, es un humano, es un ser humano, es una persona sujeta a temores, ¿no? Aunque él está viendo el obrar de Dios, no es suficiente ver el obrar de Dios. Se necesita la palabra de Dios también. La palabra de Dios es lo que va a alentar a estas personas. Qué importante es esto en la vida de los siervos de Dios. No se trata de apelar al orgullo de esa persona y decirle palabras lisonjeras, sino poder alentarlos, ¿no? Muchas veces se cree que los que están en la obra del Señor ya asimilan todo. Como ya ven todas las situaciones que pasan, ya entienden todo y no necesitan una afirmación de parte del Señor, de su palabra, ¿no? Pero qué oportuno es lo que el ángel hace, dice que no le tenga miedo. Entonces va el versículo 16, dice, por cuanto enviaste a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahí tenés la razón, ¿no? ¿Por qué muere Ocosías? ¿Porque estaba enfermo? No, él muere porque fue a consultar a Baal-Zebub y no buscó al Señor en medio de su aflicción. Hay algunas ironías con las que podemos terminar en esta historia. Todas las órdenes, como te decía, suponían seguridad a aquellos a quienes eran enviados, a los mensajeros, a los capitanes, a los 50. No suponían ningún peligro. Sin embargo, de obedecer esas órdenes, murieron 102 personas. Mucha gente, ¿no? Por otra parte, se supone que la comisión del profeta traería un peligro a su vida. Y eso es verdad, porque dar un mensaje de juicio al rey equivalía a que podías morir. Sin embargo, ¿qué pasó a Elías? Recibió la protección de Dios. Y mientras vas escuchando eso, pensá en los destinatarios originales. Obedecer a Dios va a traer su protección, su bendición, ¿no? Pero la desobediencia va a causar todos estos males. Y bueno, por último, dice el versículo 17, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Y con esto confirma que el Señor es el que controla todo. La guerra ha sido ganada.
es muy gráfico esto en el contexto cultural. Dos reyes con sus emisarios se encuentran en una pelea por poderes. ¿Quién va a vencer a quién? Y el versículo 17 dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y después dice, reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Y último se cita el registro de donde se saca toda esta historia, ¿no? Nuevamente, la muerte de este rey es debido a su idolatría. La palabra de Dios siempre se cumple, pero ¿no podés, aunque sea verlo con compasión a este rey Ocosías? Qué tristeza, ¿no? Su vida. Qué gris. Años, en realidad menos de 2 años. Estuvo en 2 años, pero ni siquiera alcanzó a completar 2 años de su reinado. Inestabilidad económica, política, está enfermo, salud debilitada. Nadie le hace caso a lo que él demanda. Intenta con todo esto pelearse contra Dios. Es derrotado, es confrontado, es sentenciado y es muerto. Quizá la respuesta de este rey ante la denuncia de su pecado termina siendo más grave que su pecado mismo. Y esto tiene que golpear el corazón de estos destinatarios, ¿no? Porque ellos ven cómo es el final de la vida de una persona que no depende del Señor, sino que busca su amparo en las soluciones y en las propuestas de este mundo. Termina así, te lo repito. Inestabilidad económica, política, enfermo, nadie le hace caso. Es derrotado, confrontado, sentenciado, muerto. Pero Dios va a poner en alto a aquellas personas que sí confían en Él y le obedecen y son protegidos, ¿no? Y un final tan triste para este hombre porque, y lo deja ver el autor cuando menciona ahí que reinó alguien más en su lugar porque él no tenía hijos. Era una deshonra para el rey no perpetuar su nombre. Y así queda la memoria del impío, ¿no? Se terminó la vida, es una vida fugaz, 2 años de reinado, no trasciende su reino más allá de él mismo. No poner nuestra confianza en el Señor tiene el mismo final, tiene las mismas consecuencias para la vida nuestra. Vivamos vidas, hermanos, que reflejen al Dios soberano, al cual amamos y obedecemos. Y que esa pregunta que yo sé que sigue en pie, ¿no hay Dios acaso en Israel? Que vais a consultar al Dios del trono, es algo con lo cual vamos a tener que batallar constantemente. ¿Dónde buscamos nuestro refugio? Busquemos en el Dios de Israel, porque es el mismo Dios, es el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia. Así que oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y pedimos que cumpla con el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos ver salvación y queremos ver santificación, Señor, por medio de la predicación de esta palabra. Oramos para que tú lo hagas así, nos encomendamos a tu gracia. Queremos, Señor, tomar nota de lo que es la realidad de que tú estás, Señor, controlando la historia, todos los sucesos, Señor. Que en medio de la aflicción, del dolor, no hagamos como Ocosías, Señor, sino que te busquemos a ti, Señor. Que no confiemos en otra cosa más que en la suficiencia de la Escritura, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la atención de mis hermanos. Te pido que tu palabra siga edificando tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.